becaria doctoral del CONICET, en INTA Pergamino, bueno, cátedra de producción vegetal UNNOVA, y para sumar un dato que no es menor, obviamente, Jessica fue la ganadora de los pósters de la última edición del Congreso de Maíz Tardío en 2021, con un estudio de investigación que obviamente, y como el tema futbolístico lo requiere, lo ganó por goleada, exactamente. Bueno, ella nos va a hablar cómo impacta el atraso de la fecha de siembra en maíz sobre la aptitud granífera y forrajera. Así que la recibimos con un aplauso, aunque está virtualmente, igual a Jessica, y compartimos su charla. Buen día, muchas gracias a la Comisión del Congreso de Maíz Tardío por permitirme estar acá contando parte de los resultados que estamos obteniendo en mi tesis de doctorado que estoy realizando en el grupo de ecofisiología de cultivos del INTA Pergamino. Durante la última década, la producción del cultivo de maíz en Argentina ha sufrido grandes cambios, vinculados principalmente con el atraso en la fecha de siembra y la diversificación de usos y destinos del cultivo. Hace algunos años atrás, la superficie de maíz tardío en Argentina era prácticamente cero. Actualmente, la superficie de maíz sembrada en Argentina se encuentra igualmente distribuida entre fechas de siembra tempranas y tardías. La expansión del cultivo de maíz hacia otras zonas, antes consideradas marginales para el cultivo, ha permitido que tomen importancia otros destinos. Durante la última campaña, el 20% de la superficie cosechada de maíz en Argentina se destinó a silaje para alimentación animal. Teniendo en cuenta estos cambios, nos preguntamos, ¿cómo impacta el atraso en la fecha de siembra sobre la aptitud granífera y forrajera del maíz? Para responder esta pregunta, realizamos una serie de experimentos en el INTA Pergamino durante 2 campañas, durante 2019 y 2020. En cada una de esas campañas tuvimos 2 fechas de siembra, una fecha de siembra temprana de octubre y fechas de siembra tardías del mes de diciembre. En cada condición tuvimos 2 tratamientos de fertilización nitrogenada, una condición en la que no aplicamos nitrógeno y otra condición en la que aplicamos nitrógeno en forma de urea hasta alcanzar 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Usamos una única densidad de 90.000 plantas por hectárea y probamos 8 híbridos, algunos de los cuales son comercializados como graníferos, otros como doble propósito y otros como forrajeros. Y a partir de estos experimentos, lo que hicimos fue determinar la aptitud granífera y la aptitud forrajera. ¿Cómo hicimos para la aptitud granífera? Cuantificamos el rendimiento en grano, el índice de cosecha y miramos el llenado y el secado de los granos. Para la aptitud forrajera, cuantificamos la producción de materia verde y la duración de la ventana de picado óptima para silo. En este gráfico vamos a observar cómo fueron las condiciones meteorológicas que exploraron los cultivos en cada uno de los años. En negro para el primer año, en gris para el segundo. Y vemos la marcha de la temperatura media, la radiación fotosintéticamente activa y las barras indican las precipitaciones durante todo el ciclo de cultivo. ¿Y qué podemos ver? En las fechas de siembra tempranas, que las sembramos en octubre, vimos que la floración ocurrió entre la última semana de diciembre y la primera semana de enero. Que el llenado de los granos se dio durante los meses de enero y de febrero con alta temperatura media y alta radiación solar, y que el secado de los granos se dio desde fines de febrero hasta el mes de abril. Este secado de los granos es el periodo que va entre la madurez fisiológica y la cosecha comercial de cultivo en 14,5% de humedad. ¿Qué pasó en las fechas de siembra tardías? Podemos ver que las sembramos a mediados de diciembre, florecieron en general a mediados de febrero. El llenado de los granos ocurrió durante mediados de febrero y fin del mes de abril, con buena radiación y buena temperatura, pero hacia el final ya empiezan a caer. Y el secado de los granos fue mucho más largo que en fechas de siembra temprana.
y con una significativa caída de la radiación y de la temperatura, dos condiciones que dificultan mucho la pérdida de humedad de los granos. Ahora, dijimos entonces que caracterizamos la aptitud granífera. En estos gráficos vamos a ver el rendimiento en grano y el índice de cosecha para cada uno de los ambientes y años que tuvimos. En verde vamos a ver las fechas de siembra temprana, en rojo las fechas de siembra tardía. Los colores más claros siempre van a indicar la situación en la que no aplicamos nitrógeno y los colores más oscuros la situación en la que tuvimos la fertilización completa con nitrógeno. ¿Y qué podemos observar? Primero, que en la condición en la que no aplicamos nitrógeno, los rendimientos fueron más bajos. Y dentro de las fechas de siembra tuvimos respuestas diferentes según el año. En el primer año, en las fechas de siembra temprana y tardías, no tuvimos diferencias en los máximos rendimientos alcanzados. Es decir, ambas fechas de siembra alcanzaron los mayores rendimientos. Y en el segundo año, la fecha de siembra tardía con fertilización nitrogenada fue la que logró maximizar el rendimiento. ¿Qué pasó con el índice de cosecha? El índice de cosecha estuvo entre 0,43 y 0,51 y las fechas de siembra temprana con fertilización nitrogenada lograron maximizar el índice de cosecha. El llenado de los granos lo caracterizamos siguiendo la evolución del peso de los granos en función de los días transcurridos desde la floración. Y lo que vamos a ver acá es, entonces, la evolución del peso grano para las fechas de siembra temprana en verdes y para las fechas de siembra tardía en rojo. Y podemos ver que tuvimos mayores tasas de llenado en las fechas de siembra temprana en relación con las fechas de siembra tardía en todos los casos, y que la duración del llenado de los granos en días fue un poco mayor en las fechas de siembra tardía que en las fechas de siembra temprana. Ahora, ¿qué pasó con el peso de los granos? En las condiciones que no aplicamos fertilización nitrogenada, las fechas de siembra tardía alcanzaron mayores pesos de los granos que las fechas de siembra temprana. En la condición en la que aplicamos fertilizante nitrogenado, no encontramos diferencias en el peso del grano entre fechas de siembra tempranas y tardías. Con lo cual, de esto aprendimos que en siembras tardías no están penalizando el peso del grano para nuestra región. Es decir, que en siembras tardías pudimos alcanzar iguales o incluso superiores peso de los granos a los que alcanzamos en fechas de siembra temprana. También dijimos que hicimos el seguimiento del secado de los granos. Entonces, en estos gráficos vamos a ver la evolución de la humedad de los granos en función de los días desde la floración. En verde para las fechas de siembra temprana, en rojo para las fechas de siembra tardía. Y esto lo hicimos hasta que se alcanzó la humedad de comercialización del 14,5%, que está indicada en una línea punteada. ¿Qué podemos observar? Esto lo que hicimos fue caracterizar esta humedad del grano con un modelo bilineal y calculamos una tasa de secado inicial previo a la madurez fisiológica y una tasa de secado post-madurez fisiológica. Y esta última tasa está muy afectada por el ambiente que se está explorando, porque el grano lo único que está haciendo es perder agua. Entonces, ¿qué podemos observar? Primero, que las fechas de siembra tempranas, ambas tasas de secado, tanto pre como post-madurez fisiológica, siempre fueron mayores a las tasas de secado en las fechas de siembra tardía. Y esto va a impactar en la fecha en la que vamos a poder cosechar en cada una de estas fechas. Entonces, lo que podemos ver también es, entre las condiciones de nitrógeno, que en la condición en la que no aplicamos nitrógeno, las tasas de secado fueron un poquito mayores, es decir, se secó un poco más rápido, y esto está dado principalmente por un acortamiento del periodo de llenado de los granos en esta condición. En este gráfico podemos observar cómo fue la pérdida de humedad de los granos para cada uno de los híbridos que evaluamos. Esto es el promedio para los 2 años para la condición de fertilización nitrogenada. ¿Y qué podemos observar? Las fechas que están en verde son las fechas en las que se alcanzó la humedad de comercialización en las fechas de siembra temprana. Y la fecha en rojo es la fecha en la que se alcanzó la humedad comercial en tardía. Y podemos ver primero que hay diferencias tanto en la tasa de secado premadurez fisiológica como postmadurez fisiológica entre los distintos híbridos que analizamos. Y podemos ver que esto impactó directamente en la fecha en la que pudimos cosechar cada uno. En fechas de siembra temprana podemos cosechar tan pronto como el 8 de abril, como tan tarde como el 5 de mayo. Entonces hay casi un mes de diferencia entre el primer y el último híbrido que estaría listo para cosechar.
Esto se vuelve mucho más importante en fechas de siembra tardía, porque los productores tienen que esperar con el cultivo en pie en el campo a alcanzar la humedad de cosecha comercial. Y esto implica exponer al cultivo a estar en pie en los meses del invierno, que aumente las pérdidas de rendimiento por quebrado, por huercos de plantas, que aumenta también la humedad relativa del ambiente que predispone a las enfermedades de espiga, con lo cual se vuelve muy riesgoso tener el cultivo en pie en el campo. Entonces se vuelve fundamental poder elegir híbridos que tengan mayores tasas de secado, principalmente en ambientes de fecha de siembra tardía. Y podemos ver que hay diferencias. Podemos cosechar tan pronto como el 10 de julio o tan tarde como el 31 de julio. Hasta acá todo lo que pudimos evaluar sobre la aptitud de grano. Ahora, ¿cómo evaluamos la aptitud como forraje? Cuando hablamos de forraje ya no nos interesa solamente lo que pasa con los granos y las espigas. Ahora nos interesa lo que está pasando con la planta completa. Entonces, lo que hicimos fue hacer cortes semanales de planta completa, arrancando a partir de los 20 días post-floración. Y separamos las espigas del tallo y de las hojas. Y tuvimos el peso fresco y el peso seco de cada fracción. Y a partir de ahí calculamos el porcentaje de materia seca. Y entonces pudimos construir estas curvas, en las cuales tenemos la evolución del porcentaje de materia seca de las espigas, del tallo y de las hojas y de la planta completa. Y esto es importante, porque entre el 30 y el 40% de materia seca se encuentra el periodo óptimo para ensilar, que conocemos como ventana de picado. Entonces, teniendo estos datos, pudimos calcular cuál fue la ventana de picado para cada uno de nuestros tratamientos. La ventana de picado, entonces, es el lapso de tiempo en el cual podemos picar el cultivo y obtener la mayor producción de materia verde con la mejor calidad posible y asegurar un correcto proceso de fermentación. Y que en términos productivos, que esta ventana de picado sea lo más larga posible, es muy importante porque esta actividad en general recae sobre contratistas externos. Y entonces, una vez que definimos cuál era el momento óptimo para picar, calculamos cuánta era la materia verde producida en ese momento. Entonces, en este gráfico vamos a observar la evolución del porcentaje de materia seca de planta completa en función de los días desde la floración. Y vamos a ver para cada uno de los híbridos la duración de la ventana de picado, que está indicada en esa barra de color gris, que es cuando tuvimos entre el 30 y el 40% de materia seca de planta completa. Fechas de siembra temprana que están indicadas en verde, podemos ver que la ventana de picado se ubicó antes, en general, entre 35 y 50 días después de la floración y tuvo una duración promedio de 13-14 días. No hay muchas diferencias en la duración de la ventana de picado entre los híbridos que vimos. Ahora, cuando nos vamos a las fechas de siembra tardía, vemos que la ventana de picado se ubicó entre los 45 y los 66 días desde la floración, es decir, se ubicó un poco más tarde, y tuvo una duración un poco más larga. Vemos que pudo durar entre 15 y 24 días, una duración promedio de 21 días. Y esto está dado porque dijimos que en siembras tardías los granos se iban secando más lento. Toda la planta se está secando más lento. Y eso que puede ser muy malo cuando uno tiene como objetivo los granos, se vuelve muy beneficioso cuando uno tiene como destino el silo, porque eso aumenta la duración del periodo óptimo para poder obtener un silo de mayor calidad. ¿Y qué pasó con la producción de materia verde? Bueno, una vez que identificamos esa ventana de picado, calculamos cuál fue la producción de materia verde durante ese momento. Esto que vamos a observar para los ambientes es el promedio para los 2 años de cada uno de los ambientes. Y podemos observar que la producción de materia verde fue mayor en los ambientes de fecha de siembra tardía que en los ambientes de fecha de siembra temprana. Y siempre obtenemos mayor producción de materia verde en la condición de fertilización nitrogenada. ¿Y qué pasó con los híbridos? Podemos observar que los híbridos de silo tuvieron en general mayor producción de materia verde que aquellos que están mejorados principalmente para la producción de grano. Por último, integrando los conceptos, ¿qué pasó con cada uno de los híbridos? Nos preguntamos si hay un híbrido ganador para todos los destinos y para todas las fechas. Entonces, en este gráfico podemos observar el rendimiento en función del índice ambiental. ¿Qué es el índice ambiental? Es una forma de caracterizar qué tan bueno es ese ambiente. Y tenemos esta línea punteada, que es la línea 1.1,
y todo lo que quede por encima van a ser híbridos que se comportaron mejor en esos ambientes. Y entonces podemos ver que en cuanto al rendimiento de grano, los híbridos que nosotros evaluamos que son graníferos siempre tuvieron mayor rendimiento en grano y también tuvieron mayor índice de cosecha en todos los ambientes evaluados. ¿Y qué pasa cuando evaluamos el forraje? Bueno, acá pasa algo distinto, porque no encontramos un híbrido ganador en estos ambientes en los que hay menor producción de materia verde. Vemos que nos cuesta identificar un claro ganador. En cambio, cuando nos vamos a los ambientes en donde teníamos mayor producción de materia verde, que son los ambientes de fecha de siembra tardía, ahí se empiezan a diferenciar los genotipos. Con lo cual, en fecha de siembra temprana no tenemos un claro ganador, pero cuando vamos a fecha de siembra tardía, a hacer silo, se vuelve fundamental la elección del genotipo para obtener mayor producción de materia verde y mayor duración de la ventana de picado. Entonces, ¿qué aprendimos con todos estos experimentos? Primero, aprendimos que a las fechas de siembra temprana podíamos maximizar el índice de cosecha y que el secado de los granos ocurría rápidamente. Pero este secado de los granos rápido hacía que la ventana de picado sea mucho más corta para silo y también teníamos menor producción de materia verde. También aprendimos que a las fechas de siembra tardía no estábamos teniendo una penalización del rendimiento ni tampoco del peso de los granos en nuestro ambiente. Pero que estas fechas de siembra tardía ubican al secado de los granos en un ambiente desfavorable para la pérdida de humedad. Un aspecto que es muy importante para la producción de grano. Ahora, esta desventaja para el grano, que es que se sequen más lento, se vuelve una ventaja para hacer silo, porque que se seque más lenta la planta implica una mayor duración de la ventana de picado, un mayor tiempo para obtener un mejor silo de calidad. Y además tuvimos una mayor producción de materia verde, con lo cual atrasar la fecha de siembra para este objetivo de producción resulta beneficioso. Por último, nuestro mensaje principal es que el mejor híbrido para grano no necesariamente es el mejor híbrido para silaje. La elección de híbrido tiene que estar acompañada con una determinación de tanto el ambiente de la fecha de siembra como el destino final del cultivo. Ahora, si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden enviarlo al número de WhatsApp del Congreso. Gracias.